Vamos con este segundo problema del bloque 1. Os recuerdo, por si no lo habéis visto, que en el bloque 1 de este examen del año 23-24, este es el suplente. Y entonces es el último año en que se plantea esta selectividad con el formato de la pandemia. Entonces, en el bloque 1 hay que elegir entre perspectiva cónica y este ejercicio de perspectiva caballera. Mi sensación es que el ejercicio de perspectiva cónica pues era un ejercicio bastante facilito y veo que este de perspectiva caballera también lo es. De entrada, como bien sabréis todos vosotros, una de las ventajas de la perspectiva caballera es que cualquier circunferencia, a diferencia de cualquier otra representación de perspectiva, isométrica o cónica, cualquier circunferencia, bueno, exceptuando la perspectiva cónica frontal, la mal llamada perspectiva cónica frontal. Los que lleváis ya viendo este canal ya sabréis por qué digo mal llamada perspectiva cónica frontal o mal llamada perspectiva cónica oblicua. Entiendo que no es la perspectiva la que es frontal o oblicua, sino los objetos. Bien, esta es la que te permite que cualquier circunferencia que esté contenida en un plano paralelo al ZI se pueda dibujar con el compás. Y es la gran utilidad que tiene la perspectiva caballera. Dados alzado, planta y perfil, que aquí lo tenéis, alzado, planta, perfil, en este caso perfil derecho, de una pieza a escala 2/3, o sea, lo que veis ahí es 2/3 más pequeño de lo que es la realidad. Dicho de otro modo, lo que en la realidad mida 90, en este dibujo mide 60. Por lo tanto, para quitar esa escala, pues tendríamos que multiplicar por 3 medios. Habría que darle la vuelta, si está esto a 2/3, le damos la vuelta al quebrado y lo multiplicamos. Por lo tanto, o lo que sería lo mismo, multiplicar por 1,5. De todos modos, creo que lo voy a hacer por métodos gráficos, lo voy a hacer con un sistema de tales. Según el método de representación del primer diedro de proyección, sería esto que veis aquí. O sea, lo que tradicionalmente se ha llamado sistema europeo, que tiene este icono indicando que es el sistema europeo. Se pide representar su perspectiva caballera a escala 1:1, por lo tanto habría que quitarle esa escala de 2/3, según los ejes dados, representando solo las aristas vistas. Bien, vale, eso está bien. El ejercicio es bien fácil. O sea, si además de ser fácil le quitamos dibujar las aristas ocultas, pues mucho más fácil. Por cierto, en la carátula sí le he puesto las aristas ocultas. Se tomarán los siguientes coeficientes de reducción. En el coeficiente del eje X es 0,5. Es el extremo en cuanto a los coeficientes de reducción. Normalmente se dice, porque el coeficiente que en realidad no se debe llamar reducción, sería de deformación, porque en la perspectiva caballera el coeficiente no viene dado por ningún elemento más allá del gusto del que propone el ejercicio. Igualmente tú podrías ponerle hasta incluso un coeficiente de deformación de 1,5. Estaría deformada y la perspectiva quedaría fea, no quedaría comprensible. Pero está muy trabajado ese tema en el que nos dicen, vamos a ver, si esto es una perspectiva caballera, si esto es la perspectiva caballera de un cubo, ¿estaría esto bien? Les doy la misma medida. ¿Estaría esto bien? Pues a lo mejor hay quien dice que esto no parece un cubo, que esto parece un prisma caído. ¿Por qué? Porque esta medida, bueno, pues mide lo mismo, más o menos, 8 ojos. Y esta, pues parece una ficha en vez de un cubo. Pues mira, los dos estarían bien, porque aquí el coeficiente sería menor que de 0,5 y aquí el coeficiente sería mayor de 3/4. O sea, entre 0,5 y 0,7 es lo que normalmente se considera que es el que... Pero no por nada, simplemente para que el objeto se entienda como, en este caso, un cubo, ¿no?
esa utilización de un coeficiente que está dentro de unos valores razonables. Pero deciros que en el caso de la perspectiva caballera, esos valores son convencionales, no son valores que tengan que ser así, sino el que se ponga. Y el 0,5 es el límite inferior. Menos de eso ya el objeto no se entiende como que se está dibujando bien. Así que el coeficiente de x es 0,5, el coeficiente de y es 1 y el coeficiente de z es 1, como suele ser. O sea, los coeficientes de los ejes y z no deben ser diferentes de 1. Indicar el valor de la cifra de cota marcada con la letra C, o sea, este diámetro. Bueno, parece un ejercicio bastante simple y si lo hiciese con la calculadora sería todavía mucho más simple, pero lo voy a hacer empleando método gráfico. Pongo ahí dos líneas que se cortan con la inclinación que sea. Y entonces, yo voy a poner arriba 2. ¿2 qué? Pues 2 medidas la que sea. Y abajo voy a poner 3. Veis que he utilizado la misma medida. En una escala siempre va a ser la medida del dibujo dividida entre la medida de la realidad. En este caso tenemos escala 2/3. Entonces aquí voy a tener el dibujo y aquí voy a obtener la medida real. Y eso lo voy a hacer empleando esta dirección. Y luego tenemos el coeficiente de reducción del eje X. Para eso voy a trazar una tercera línea Por cierto, todo esto se puede hacer en el área de trabajo o debería poder hacerse en un pequeño, pero para que vosotros lo veáis mejor lo he hecho en otra hoja. Y entonces lo que voy a hacer es, como es de 0,5, pues esta realidad la mitad. Mira, lo voy a hacer midiendo. Esto es 112, por lo tanto la mitad de 112 es 56. O sea, si yo multiplico esto por 0,5, obtengo eso. Por lo tanto, trazando, pero puedo saltar directamente de arriba abajo empleando esto. Aquí voy a tener yo la escala 1, 1. Aquí también tengo la escala 1, 1. Pero del eje X. Con el coeficiente del eje X. ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco. Vamos primero a dibujarnos. Vamos primero a dibujarnos la caja que va a incluir ese cilindro mayor. Esto es un tubo. Y entonces voy a coger la medida del radio de la grande. La voy a poner aquí. Y trazando una paralela a esta dirección, esa dirección que tengo ahí es la dirección para quitar la escala. Y de este modo obtengo aquí la medida del radio en la realidad de ese cilindro. Así que le voy a poner aquí 1 y 2. Y ya vemos que las medidas están puestas de tal manera que esto va a caber aquí a lo justo. 1 y 2.
Y me diréis, pero si eso se va a montar encima. No, no se va a montar del todo porque ahí lo que va es una circunferencia. Esto aquí sí se monta, no pasa nada. Porque ahí lo que va es una circunferencia. Esta circunferencia. De momento lo voy a hacer con un trazo. Ya sabéis, yo tengo dos compases porque uno lo tengo con una mina. Pues mira, sí, algo se monta. Algo se ha montado ahí. Vaya. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. De todas maneras, veréis cuando haga el ejercicio, porque este ya lo he hecho aparte antes de hacerlo. Yo normalmente me suelo tirar de cabeza los ejercicios, pero este tenía ganas de hacerlo y ya está hecho. Veréis que aquí sobra espacio. Aquí sobra espacio. Esto debería haber venido un poquito más para abajo. No pasa nada. Vamos ahora con esta otra medida. Esta medida sí es una medida que va a ir en el eje X. Por lo tanto, como va en el eje X... mira, es la misma medida de él que cogí aleatoriamente al principio. Qué casualidad. Como va en el eje X, pues bien podría hacer este paso y este otro paso, o bien puedo tirar directamente de aquí a aquí. Y esta será esa medida, la de la profundidad. Si vais a hacer este ejercicio con la calculadora, podéis perfectamente, pues para obtener las medidas para obtener las medidas en el eje Z y en el Y, podéis perfectamente utilizar o sea, multiplicar por 1,5, y para la medida del eje X multiplicar por 1,5 y dividir por 2, o sea, multiplicar por 0,75. Ya veis lo que os digo. El ejercicio está como muy, muy traído hacia arriba. Podían haberse puesto los ejes. Se podían haber puesto un poquito más para abajo, porque hay espacio de sobra. Bueno, ya tenemos también la posición del centro. Esto es un cilindro hueco, pero cilindro al fin y al cabo. Ya tenemos el cilindro delante y detrás. Y ahora nos falta una cosita. Nos falta una cosita. La cosita que nos falta es que aquí va a haber un contorno aparente, o dicho de otro modo, ahí lo que voy a tener es la tangente, la recta tangente a esas dos circunferencias. Para obtener con precisión esos puntos, lo que hago es trazar una perpendicular a la dirección que une los dos centros, y entonces eso nos da la posición de esos puntos de tangencia aquí y aquí. ¿Vale? Los puntos de tangencia serían este, este, este y este. Ahora vamos con la circunferencia pequeñita, el hueco. Pongo el radio
Me lo llevo a sistemas de tales que hice antes. Y mediante, ya sabéis que esta dirección que he marcado aquí me vale para el eje Z y para el eje Y. Siempre me sale pensar, como antiguamente, que el eje Y era la profundidad. Últimamente se ha cambiado por esas cosas de llevarse bien con los de matemáticas, cuestión que no entiendo el por qué, dado que todos estos sistemas perspectivos han sido inventados por el mundo del arte, no por el mundo de las matemáticas. El mundo de las matemáticas siempre confió para estas cosas en las ecuaciones, nunca en los gráficos. En cambio, ellos son digitales, en cambio nosotros somos analógicos. Para bien, además. Bueno, aprovecho que ya tengo aquí este punto, este punto, este punto y este punto, que además deben ser paralelos a la dirección del eje X. De momento no estoy trazando vistos y ocultos, porque aunque nos digan que pasemos de lo oculto, el conocer los vistos y ocultos nos viene bien para la pieza. Bueno, aquí lo tengo. Aquí tengo esta medida. Mira, es mejor cogerla aquí que aquí, porque aquí en realidad te estás fiando de que tú eres capaz de ver algo en el alto, ¿no? O sea, porque ahí no hemos trazado ninguna perpendicular. Pero aquí sí tengo. Aquí sí tengo. Un poquito más pequeño. Bien. Y por cierto, ya que ese es el radio, pues mira, voy a marcar aquí la posición de ese punto. Y hago lo propio en este método, este sistema. Es una medida muy pequeña, por lo tanto hay probabilidad de que se haya movido algo el compás y que haya alguna imprecisión por ahí arrastrada. Cojo esta medida con el compás y el radio lo pongo aquí arriba y aquí abajo. Correcto. Y ahora trazo esas líneas que van a ser los límites superior e inferior. También voy a prolongar este eje, que va a venir bien. Bien. Y voy a situarme el centro de este, lo voy a situar con respecto al otro centro, porque cuanto más grandes sean las medidas, más pequeño va a ser el error que se pueda generar. Así que cojo esta medida, como es una medida que va a estar en el eje Y. Casualidades. Pues entonces ya la tengo. ¿O no? No la tengo todavía. Bien, este sería el centro.
trazo esta perpendicular para tener perfectamente, aunque luego sea impreciso, que esté bien obtenido el punto de enlace este que se genera ahí. Y ahora con el compás ahí tenemos esa. Necesitamos ahora conocer la profundidad de esta medida, que esa sí es paralela al eje X y esa sí necesitará, esta queda reducida al 0,75, esa sí sería esta aquí, y luego mediante la paralela esta que nos pasa directamente del dibujo a el eje X con los coeficientes quitados, perdón, la escala quitada y el coeficiente aplicado. Vale. Era esta, ¿verdad? Sí. Y queda reducida a esto otro. Una medida bastante pequeña. ¿Dónde me conviene ponerla? Aquí. Ahí está. Ahí se sitúa ese centro. Aquí va a haber una arista, la arista de unión entre la... Aquí va a haber entre el cilindro grande y esta protusión que hay por un lado. Vale. Y vamos a llevarlo aquí abajo. Esta medida aquí abajo, aquí. Si todo va bien hecho. Espero que más o menos sí. Bueno, no voy a adelantar. Este sería, hemos llevado aquí en profundidad, y este sería el centro de el arco que hace el cilindro aquí. Así que voy a coger el radio de esto. Ahí queda trazado eso. Y tengo aquí este punto. Tengo aquí este otro punto. Vale. Este será el centro de esa. Y mira, ya voy a empezar a trazar. Bueno, sí. Este sí puedo ya empezar a trazarlo. No el de atrás. El de atrás necesita una pequeña operación para poder trazarlo. Este también se puede trazar. Este va a ser visto sí o sí. El de aquí atrás, este trozo, va a ser visto porque el agujero es pasante. Ahora nos vamos al arco grande. Este va a ser visto completamente.
El de atrás va a ser visto desde aquí hasta aquí. Y luego por abajo un poquitito. Ah, no. Ese trozo no, justamente este otro trozo. Un piquito muy pequeño. ¿Y cuál me falta? Este de aquí. Este de aquí que viene desde aquí hasta ahí. Sigamos. Nos falta un pequeño detallito para terminar la circunferencia esa de ahí detrás. Ese pequeño detallito es el que hicimos antes para obtener sí, para obtener esos puntos de tangencia aquí. Este pequeñito que viene de aquí a aquí. Luego aquí tendremos este trozo que viene de aquí a aquí. Aquí arriba tendremos este trozo. Y arriba del todo tendremos este. Y ahora nos falta este aquí. Este aquí. Por último, lo último que nos falta es este arco desde aquí hasta ahí. Y yo creo que ya lo tenemos todo. Ha sido 27 minutos. Justo. Justo. Porque si tenemos 90 minutos para tener un 10, tendremos X para tener 4 puntos. No sé si está bien hecha esta regla de 3. Sería... efectivamente. 4 sería 36 dividido entre 10, por lo tanto 36 minutos. Pues fíjate tú, no hemos llegado a los 36 minutos. Estaba pensando, los 27 suelen ser los ejercicios a 3 puntos. Me he encontrado con que representando solo las aristas vistas, no ahorramos las aristas ocultas. Bueno, pues todas esas líneas que se han dibujado, que vienen bien para la construcción de la pieza, pero bueno, no son necesarias luego dibujar, pues mira, un problema menos. Luego también hemos echado un buen rato en la explicación de cómo se hace el cambio de escala con el método de Tales. Pero si nos quitamos eso, estamos ante un ejercicio, yo creo que de los de perspectiva caballera, de los más fáciles. Algo ahí he tenido que meter la pata, porque cuando yo he hecho el ejercicio fuera de cámara, esto no se producía. Eso de ahí no se me producía. Mira, lo voy a hacer con el lápiz rojo. Eso significa que a lo mejor he hecho... O sea, no existe, y además lo podéis ver en la carátula del vídeo, no existe interacción entre la planta y la perspectiva. Ahí sí que hay una pequeña interacción. Cuando lo hice, estaban bastante cerca, pero no llegaban a tocarse. Y sin embargo, veis todo el espacio que sobra por aquí. Sobra demasiado espacio. O sea, perfectamente ZXY podía estar un poquito más bajo. Un pelín más bajo. Por lo demás, ninguna dificultad. Nos falta esto. Bueno, ya sabéis. Este dibujo está contraído. Por lo tanto, las medidas no son las que vosotros obtendríais si hicieseis este examen de selectividad.
¿Cuál es esa medida? Pues el modo de saberlo es, ya lo he hecho por ahí, pero bueno, para no liarme, esta es la medida del dibujo y siguiendo la paralela que hemos puesto ahí antes, de este modo quitamos la escala. ¿Por qué? Pues porque cuando nos piden una medida, no nos piden la medida del dibujo, que esa es un poco la trampa, nos piden la medida real. Por lo tanto, indicar el valor de la cifra de cota marcada con la letra C. Además hay que indicarla en milímetros, pues en este caso serían 44 milímetros. 44 milímetros, nada de 4,4 ni nada de eso. Bueno, vosotros lo tenéis fuera del área de trabajo. Voy a bajarlo un poquitín para que lo veáis. Y por cierto, yo lo he puesto con lápiz rojo, pero eso bajo ningún concepto lo podéis hacer en el examen de selectividad. Bien, pues espero que esto haya sido de vuestro interés, que os haya venido bien para vuestros estudios. Ya sabéis que este tipo de ejercicios es muy común que vuestros profesores os los pongan en los controles o en los ejercicios de clase, porque son una fuente de exámenes bastante fácil y bastante buena, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día lo haré empleando el Blender, ¿eh? Para que veáis cómo... Yo normalmente suelo dejar en el Blender un plugin para que veáis qué teclas, por si a alguien le gustaría empezar a usar ese programa, que por lo demás es un programa de código abierto y muy útil, tiene muchas funcionalidades. Está además evolucionando casi a diario.